Gramsci, un intelectual de los tiempos donde la izquierda tenía intelectuales. Tan intelectual era que Mussolini lo encarceló y Stalin no movió un dedo por sacarle. En una frase manida de Gramsci se recuerda que tiempos de crisis son aquellos en donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Hay una segunda parte, menos repetida, pero que creo que es la más interesante. Decía que en esos tiempos de crisis es precisamente donde aparecen las situaciones mórbidas, donde aparecen los monstruos. Los intelectuales en tiempos de crisis deben recordar que, como todos somos intelectuales, ellos y ellas tienen la función de intelectuales, es decir, tienen la función de rebajar la incertidumbre. Y en ese sentido deben entender que si van un paso por delante de su pueblo, quizá van alumbrando. Si van 100 pasos por delante, es bastante probable que se hayan perdido. Pero si van por detrás, seguramente lo que están haciendo es defendiendo algún tipo de privilegio. Y los intelectuales que van por detrás de los pueblos, ya se sabe lo que les ocurre, que son barridos por la historia y son muy pronto olvidados por su propio pueblo. En fin, intelectuales inútiles. En cierto sentido, todos teníamos cierto derecho a sentirnos vencedores. Habíamos, sobre todo los que habíamos jugado un cierto papel al más alto nivel. Al más alto nivel no me refiero por la jerarquía que tuvieras, sino por la intensidad de tu sacrificio, o hasta niveles mucho más livianos, como pudo ser el mío, en lo que se llamó la resistencia, ¿no? Para mí la resistencia al franquismo ha sido uno de los grandes monumentos éticos de este país, ¿no? El que puede haber hecho algo en ese momento ha hecho algo muy importante y muy interesante de cara a eso que llamamos el código ético, ¿no? Y esa oportunidad significó que luego pudiéramos salir de esa etapa con una cierta sensación de triunfo, ¿no? Y utilizo además el título de una revista que encarnaba en aquella época la posibilidad de expresión discordante con respecto con respecto al franquismo. Pero había que ser realista y años después tuvimos que admitir que tampoco teníamos muy clara la salida, ¿no? Que iba a ser consecuencia de todo aquello, ¿no? No se podía presumir a toro pasado que teníamos las ideas muy claras, que iba a haber un cambio tremendo. Hay una pregunta de un libro que entonces tuvo un gran éxito titulado ¿Y después de Franco qué?, que de hecho nadie tenía una respuesta clara a eso. Quizás los únicos que tenían una respuesta clara fueron los sujetos activos en esa transición que luego no aparecieron, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al Departamento de Estado, a la CIA, a la Segunda Internacional, al Poder Financiero Europeo, que eso sí que tenían un diseño de cómo sería la transición y eso sí que supieron intervenir económicamente para ir atrayéndose a aquellos elementos fundamentales que luego jugarían a favor del cambio. Y hablo desde generales hasta poderes fácticos. Bueno, pues hoy, 85 aniversario de la proclamación de la Segunda República, ese ejemplo de dignidad, tenemos para hablar de la intelectualidad y la política y la democracia, como siempre, una mesa de lujo. Nos acompaña Miguel Mora, director de Contexto. Miguel, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros Leopoldo Moscoso, sociólogo y politólogo de SPO Consulting. Leopoldo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Cristina Almeida, abogada, feminista, fundadora de Izquierda Unida, en fin, y reciente firmante de un manifiesto de intelectuales, ¿no? Pidiendo intelectuales, yo no me considero nunca. Ahora hablamos de eso. Intelectual. Y cierra la mesa, una profesional comprometida. Me parece excelente. Cierra la mesa Juan Cruz, adjunta a la dirección del País y también firmante de este manifiesto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en La Tuerca. Empezaría una pregunta de un minuto. Dice Vázquez Montalbán en esa entrevista maravillosa, en Epílogo, fue publicada después de su fallecimiento, que a partir de los 30 necesitamos memoria. Y yo me pregunto si los intelectuales en España tienen un espacio cuando estamos insistiendo en que la memoria parece que de alguna manera sigue tergiversada o oculta. Miguel. Bueno, el espacio de los intelectuales se lo dan ellos y se lo dan sus lectores o sus seguidores. Yo creo que en este momento, viendo a Vázquez Montalbán, da mucha nostalgia, ¿no? De una época en que tuvimos intelectuales como él, como Aro Teclen, como Aranguren, ¿no? Que era gente que removía conciencias, que era capaz de ser crítica con el poder siempre y desde distintas posiciones, aunque fueran no tanto ideológicas, sino o no tan ideologizadas, ¿no? Desde distintas posiciones me refiero. Y bueno, yo creo que hoy hemos visto que
digamos que en España es difícil encontrar intelectuales de los que uno pueda fiarse o a los que uno pueda seguir, ¿no? Y yo creo que estamos necesitados de eso, que todos los momentos históricos necesitan sus intelectuales y renovar sus intelectuales también. Yo creo que estamos en una fase de ayornamiento en todas las disciplinas y en esa me parece que debemos también hacer el ajuste de Hay cuentas. más cocineros que intelectuales. Leopoldo. Bueno, el historiador Eric Hobsbawm escribió una vez que la tarea de los historiadores es la de recordar lo que otros han olvidado, pero yo creo que la pregunta correcta no sería si nuestros intelectuales tienen o no memoria, sino ¿dónde está esa memoria, ¿no? Los anaqueles de nuestras bibliotecas se pueden llenar de una historiografía erudita que nadie lee, mientras que la memoria de los ciudadanos ha sido silenciada. Y yo creo que ese es el problema fundamental al que nos enfrentamos. Gracias, Cristina. Fíjate que yo, después de estar mucho tiempo luchando por la democracia, trayéndola porque la necesitábamos, pues ahora me estoy acordando precisamente de los que lucharon por la democracia sin haber podido llegar a un momento determinado. Y estoy muy comprometida en las tareas de memoria democrática, de memoria histórica, y estoy en una asociación de memoria precisamente porque no soy una intelectual, pero soy una persona que sí que creo que la memoria es lo que le da fuerza a la democracia, y quizás está muy abandonada, como ha estado muy abandonada la democracia. Juan. A mí me ha parecido muy interesante lo que has dicho al principio sobre los 30 años y la memoria, ¿no? Que a partir de los 30 años uno solo tiene memoria. Voy a decir algo muy personal, que es que a los 30 años míos murió mi madre. Y aquel momento fue como un punto y aparte de mi vida. Y desde entonces solo he tratado de entender lo que fue la posguerra para ellos. La posguerra para la gente humilde fue terrible. Entonces nosotros no teníamos allí, no teníamos referencias intelectuales, no teníamos maestros. Yo viví autodidacta durante mucho tiempo. Mi madre aprendió a leer conmigo. Entonces, para mí, toda mi vida ha sido la búsqueda de mejores condiciones para esa gente, para reivindicar a esa gente que sufrió la persecución silenciosa de un país que nosotros queríamos cambiar. Y yo creo que el posfranquismo nos dio esa ilusión. Yo creo que luego la democratización de España ha sido bastante deficiente. Recientemente decía Alaska, si los pegamoides, ¿para qué? Que durante la movida se encargaron de olvidar, mientras que había gente que intentaba, por ejemplo, rescatar los cuerpos que todavía, a día de hoy, abril de 2016, siguen enterrados en zanjas y en fosas comunes. Ella decía que lo que se trataba durante la movida, durante su movida particular, era olvidar. Yo tengo una cuita personal, generacional, con la intelectualidad. Tengo la sensación de que los intelectuales, sobre todo los abajo firmantes, son los mismos desde que yo tenía 18 años. Y cuando uno mira este documento reciente, ¿no?, donde 100 intelectuales, encabezados por Sartorius, estabais vosotros, pedían... bueno, pues abajo firmantes. Bueno, yo pues también, los abajo firmantes. Nunca me encontrarás en los papeles de Panamá de abajo firmantes. Pues me encontrarás buscando otra cosa. A lo mejor sí de prestanome. Los abajo firmantes, ¿no?, digamos, de este documento pidiendo un acuerdo, ¿no?, de gobierno entre el PSOE, Ciudadanos y Podemos, una buena parte de esos nombres son los mismos que yo recuerdo cuando tenía, ya digo, 18 años. Creo que hay un problema generacional donde ha habido de alguna manera un tapón, ¿no?, donde esta dificultad de que hayan surgido nuevos intelectuales hay que explicársela. ¿Por qué creéis que no han surgido nuevos intelectuales, Leopoldo? Bueno, yo creo Juan, que... si querías tú, Juan, arrancar. No, yo lo único que digo es que yo nunca he firmado un manifiesto. Este es el primer manifiesto que yo firmo en mi vida. Porque teníamos, y Miguel lo debe recordar, digamos el compromiso en nuestro periódico de no utilizar nuestros nombres como periodistas para avalar ninguna iniciativa partidista de ningún tipo. Y la verdad es que como ahora estoy casi jubilado, me permito algunas cosas que no puedo hacer o no podía hacer
digamos, plenamente activo. Pero en cambio tu periódico sí se encargaba de Bueno, articular yo esas no- listas de yo- intelectuales. sí, Javier Pradera, hombre, muy sí, activo, ¿no? sí. Intentando sumar los Legítimamente, intelectuales. Por supuesto. legítimamente. Quiero decir que yo firmé eso porque dije, pues sí, la verdad es que hace falta un gobierno de cambio. ¿Cómo lo hagan? Y cómo... Es más, lo firmé en el momento en que me di cuenta que no iba a verlo. Sí, salió, es verdad que salió un poco tarde el manifiesto. Es decir, Exactamente. salió Cuando ya Pablo Iglesias había cuando dicho que no había tu tía, yo lo firmé. Fíjate tú si soy anacrónico. Yo fíjate y sigo pensando que quien dijo que no hay tu tía es Rivera en consonancia con Sánchez. Pero eso lo podemos discutir ahora. No, pero el último que lo dijo fue Pablo Iglesias. Yo creo que él fue el Consejo Federal del Partido Socialista el que dijo nada con Rajoy, nada con Podemos. Pero si queréis lo discutimos Bueno, ahora. que yo no Leopoldo, tengo volvamos a lo de los intelectuales. Es decir, parece evidente que en España hay más cocineros que intelectuales de renombre. ¿Por qué? Bueno, yo creo que tú lo has dicho claramente, ¿no? Es decir, hay una generación de intelectuales en España que están asociados, ¿no?, a una contribución muy importante a la construcción de lo que podríamos llamar el régimen del 78 y que en la medida en que fueron una parte muy importante en la construcción de ese régimen, desde entonces se podría decir que han estado no contra el poder, sino con el poder, ¿no? Y en ese sentido, en fin, a mí no me parece que esto sea decir nada en principio ni malo ni bueno al respecto de ellos, pero sí creo que, claro, hay un hecho generacional también muy importante. La mayor parte de ellos llegaron bastante jovencitos a la Constitución del 78 y, lógicamente, eso implicaba que tenían carrete para rato, ¿no? Y si además de eso estaban con el poder, pues es evidente que ese carrete iba a durar, ¿no? Luego, es verdad que bueno, se han dado otros factores, ¿no? Por ejemplo, su patente, a mi juicio, su patente incapacidad para operar de una forma, yo diría, natural, saludable, el normal curso del reemplazo de una generación por la generación siguiente, ¿no? Yo creo que una de las cosas que se detecta en esa generación es que muchos de ellos no tienen seguidores, ¿no? Realmente no tienen seguidores relevantes, ¿no? Y claro, ¿esto por qué? Bueno, pues en parte porque, bueno, pues una vez que ellos ocuparon esas posiciones de poder han dado lugar a lo que podríamos llamar una especie de oligopolio, ¿no? Y claro, la situación para ellos ha sido esencialmente muy cómoda, ¿no? Que es, nosotros hemos generado el guión, a partir de aquí vamos a legislar sobre lo que es una cuestión relevante y lo que no es una cuestión relevante, sobre lo que se puede decir y no se puede decir. Y como decía hace poco, ¿no?, un chaval jovencito que da clase en la Universidad de Castellón, me parece, se llama Carles Sirera, ¿no? Bueno, han habituado a las generaciones subsiguientes a no decir ciertas cosas delante de cierta gente. Y creo que ese es el sentido final, ¿no?, de ese tapón generacional del que hablas. Bueno, yo estoy de acuerdo con Leopoldo en algunas cosas, en otras menos. Vamos a ver, yo coincido en la exposición de los hechos, que es así y no tiene discusión. Yo creo que lo que ha pasado también es que ese poder con el que estaban identificados al principio, como todos los poderes, se ha corrompido. Es decir, lo que ha pasado en España es que el sistema de poder básicamente se ha podrido en todas sus estructuras, institucionales, menos institucionales, universidad, en todas las disciplinas. Ha habido, yo creo, un tapón generacional, porque es verdad que la generación que hace la transición la protagoniza durante 30 años largos, taponando evidentemente la llegada de otros a esos puestos de responsabilidad, porque también tenemos, como dice Sánchez Cuenca, la maldición de ser un país de tamaño medio, en el que no tenemos masa crítica suficiente como para que haya muchos puestos a disposición y tenemos una cierta tendencia al aldeanismo, ¿no? Pasa también en Italia y pasa en Francia, eso tampoco es exclusivo de España. Pero el reemplazo no se produce porque es muy pequeño, es decir, Aranguren decía, toda la cultura del país cabe en el país, ¿no? Entonces, eso ha sido una de las... En este país ha habido el gran periódico en el que todos nos hemos criado, ha sido El País, y toda la cultura del país cabía en el país. Es decir, lo que no estaba en el país incluso no existía durante muchos años, ¿no? Ahora eso se ha terminado. Yo creo que la influencia del país ha pasado a ser más discreta de la que fue, por motivos distintos, sobre todo económicos.
Y entonces hay una nueva generación de intelectuales, de historiadores, de politólogos, de científicos sociales en todas las disciplinas que se ha sentido ninguneada o taponada por esa generación, evidentemente porque no daba pato. Probablemente no es que, claro que acaparaban, pero es que tampoco había dónde repartir o qué repartir, o lo han repartido entre unas pocas manos, ¿no? Podemos decir que ese núcleo de intelectuales ha sido un núcleo partidista de intelectuales, y con una característica que explica muy bien el libro de Ignacio Sánchez Cuenca, La desfachatez intelectual, que es su progresiva derechización, es decir, digamos que ellos eran socialistas, bueno, muchos de ellos extrema izquierda en los años 60-70, pasaron a ser socialistas o filipistas en los años 80, y han acabado en posiciones muy reaccionarias, muchos de ellos. No hay más que ver lo que dice Azúa por ahí estos días, las cosas que ha escrito Sabater sobre los nacionalismos y sobre Cataluña, lo que dice Vargas Llosa en sus columnas políticas, lo que dicen bueno, muchos de esos... Antonio Muñoz Molina, Santos Juliá, sí, convertidos en censores del pensamiento. Bueno, ¿Estás seguro de eso, Monedero? Sí, lo de Santos Juliá sí me consta. O sea, que es censor del pensamiento porque no piensa como tú, No. o porque no piensa como Sánchez Cuenca, No. o porque no piensa como Miguel Mora, No, o porque porque utiliza no sus piensa como posiciones- no, Leopoldo. no, porque utiliza sus posiciones de poder. que yo creo que Porque, hay que usar Juan, las palabras con cuidado, Monedero. Juan, porque utiliza sus posiciones de poder académico, por ejemplo, para censurar artículos. En absoluto. Y entonces, en absoluto. eso Él no es, ha lo censurado vamos a ningún poder- artículo, no es verdad. Lo podemos discutir seguramente porque queremos abrir un debate que creo que está pendiente en España. Bueno, ¿no? lo que tú Recientemente quieras, en contexto, pero no digas que es censor Santo Julián, porque eso no es cierto. en contexto se ha abierto un debate que vamos a continuar también aquí conjuntamente en público Pues sabes que yo me- acerca de una entrevista con Pablo Sánchez León que ha contestado Santos Juliá acerca de ese tipo de cuestiones, ¿no? Y que tiene detrás una realidad, bueno, que es académica, pero que también yo creo que forma parte de esto que estáis planteando, de cierto monopolio. Has mencionado a Sánchez Cuenca, pero estoy pensando también en Gregorio Morán, o estoy pensando también en nosotros mismos. Solo es se decir, puede polemizar a favor. no, pero fíjate, Es Juan, decir, los que están de acuerdo contigo son adecuados para un debate, y los que están contrarios, tráete aquí a Santo Julián. es que no quiere venir. Ah, bueno, pregúntate por qué. Pues a lo mejor porque, por lo mismo por lo que tampoco quieren discutir cuando les invitamos en la facultad, ¿eh? Es decir, que Oye, yo los estoy aquí, ¿eh? porque tú eres otra cosa diferente. Bueno, pero yo sabes una cosa. Porque que solamente estáis- tú perdiste la guerra. Entonces hay una gran diferencia. Yo no perdí la guerra. Yo perdí la guerra. Claro, eso es una No sé si la diferencia. has perdido tú. Es una diferencia que yo también. Es una diferencia que creo que está marcando a veces más carácter del que imaginamos. En la Facultad de Ciencias Políticas hemos intentado desde hace mucho tiempo discutir, por ejemplo, con los padres de la versión oficial de la transición sobre la transición. No quieren nunca. No quieren nunca. Es decir, de alguna manera, fíjate, y estoy pensando, por ejemplo, en alguien a quien respeto como historiador mucho, y que fue uno de mis maestros, Antonio Elorza. Él siempre ha pensado que le íbamos a hacer en la facultad lo que él le hizo a sus maestros, que es hacerle allí una suerte de aquelarre cuestionando su vinculación con el franquismo. Y tienen ese miedo, y entonces hay una falta de diálogo. Entonces solamente hablan con nosotros a través del órgano oficial que les ha dado espacio, que es el diario El País, donde realmente los temas se convierten prácticamente en monólogos, ¿no? Y esa es la discusión que quiero que abramos. Cristina había... Yo sí, es que no me siento nada integrada en este grupo de intelectuales que tú dices, ¿entiendes? Porque yo he estado currando toda mi vida y currando además con la gente, llevando pleitos, llevando presos políticos, llevando trabajadores, y no he tenido mucho tiempo ni de pensar, ni de que en la facultad de política salieran ya los políticos, porque para mí, para llegar a la política tienes que tener un compromiso, porque si no, hacemos oposiciones en vez de elecciones. Y entonces a mí me parece que se ha dado un cambio. Dice, llegasteis muy jóvenes a la transición. Oye, yo nací en el 44, desde el 61 que llegué a la facultad me comprometí, no he dado nunca marcha atrás, y te digo que para llegar al 78 costó muchas vidas, muchas luchas, muchos derechos, muchas conquistas, y lo que menos es llegar al 78, que a lo mejor llegaron a través de esas luchas los que no habían estado en muchas de esas luchas, que luego sí pueden ser intelectuales. Si yo firmo este manifiesto, como hemos firmado muchísimo, es porque estoy convencida que quiero un gobierno de izquierda, que quiero un gobierno que sea distinto y de cambio. Ciudadanos. Pues no, a mí me da igual. Yo creo que la parafernalia... El documento plantea que el gobierno es con Ciudadanos. No,
el gobierno con Perdona, que Ciudadanos tiene la no. peste. No, Ciudadanos. perdón, sí, te digo una cosa. Tiene la peste. A mí no me importa que Ciudadanos esté en un gobierno siempre que en ese gobierno se acepten muchas cosas que nos valen. Y a mí no me importa que Ciudadanos participe y vote a favor de que haya una regeneración democrática. Pues estupendo. Ahora, la parafernalia que ha hecho el PSOE, con decir aquí tiene el amor de toda mi vida, Ciudadanos, y haber ido, que hubiera discutido con Ciudadanos, me parece estupendo. Y que diga, estoy de acuerdo con estos puntos. Y ahora me voy a discutir con Podemos y estoy de acuerdo con estos puntos. Entre todos hacemos un pacto y los que se queden fuera se quedan y los que queden dentro se quedan. Mira, ¿sabes por qué yo firmé ese manifiesto? Cuéntanos, Juan. Porque me dijeron quiénes estaban. Y estaba Sol Gallego Díaz, que yo la respeto muchísimo, y estaba Joaquín Estefanía, que me parecen dos personas para mí referentes A mí mucho. en el mundo También. Muy en el que yo respetables vivo. las dos, sí. Y yo respeto a todo el mundo, incluso a aquellas personas con las que no compartiría nada. Por ejemplo, ha dicho Leopoldo lo del régimen del 78. Si nosotros decimos el régimen del 78, estamos metiendo en ese melting pot y en esa definición tantas cosas que es injusto para muchas de las cosas que pasaron en ese sedicente régimen del 78. Régimen fue el régimen de Franco. Régimen fue la dictadura. Tenemos nosotros, que somos de la generación de la dictadura, que reivindicar ese momento, al menos ese instante, en que hubo una lucha, como decía Vázquez Montalbán, para que no se prolongara en España el franquismo. Y esa lucha duró por lo menos hasta 1981, 3 años después de instaurado el régimen de 78. Después del golpe Yo militar. respeto a Leopoldo, es más, me parece muy razonable mucho de lo que dijo, pero no respeto esa idea. Yo respeto a las personas, respeto lo que dicen, pero estoy autorizado humanamente a explicar una manera distinta de ver las cosas. Leopoldo, Y sí. mi alarma fue cuando tú te permitiste llamar censor a una persona que yo admiro, como Santo Juliá, que no solo escribe en El País, que da clases y que escribe también en el periódico Ahora, que también me merece mucho respeto. Ahora podemos hablar de eso si quieres. Leopoldo. No, bueno, yo también te respeto a ti, vamos, faltaría más. Pero, claro, no, pues, es decir, no estamos de acuerdo. Mirad, es que yo creo que esto tendríamos que verlo de una forma sosegada, ¿no? Régimen en ciencia política no quiere decir nada particularmente deshonroso, o particularmente, quiero decir, Ciencia ya- política no sé, pero lo que lo hemos vivido sí lo sabemos. Sí, pero, Cristina, pero discúlpame, Cristina, lo que no puedes hacer es imponerme, legislar sobre el significado de la palabra régimen e imponerme lo que ha significado la palabra régimen para tu generación, cuando en realidad, bueno, pues yo veo que régimen es cualquier clase de entramado político institucional en el que se produce, ¿no? Un mecanismo de toma de decisiones por el procedimiento que sea, en algunos casos democrático, en otros casos no democrático, en algunos casos oligárquico, en otros casos no oligárquico, en algunos casos pluripartidista, en otros casos bipartidista. Es decir, que cuando decimos muchos régimen del 78, no estamos necesariamente, ¿no?, cuestionando ninguno de los avances que se hayan podido producir y que yo creo que muchos, Que fue un corte, que es muchas decir. personas que hemos nacido, por ejemplo, en los años 60, como bueno, pues Monedero y yo mismo, ¿no?, en esta mesa, ¿verdad? Quiero decir, nos referimos a esto sin ningún juicio de valor. Sin querer Es decir, que- compararlo, es un claro, concepto, igual que entonces- hablar del régimen de la No, Quinta no, pero que te República digo o- que ese concepto, Pero sí, sé lo que significa para ti, pero yo quiero que sepas lo que significa para Claro. mí. Entonces, vamos a un poco de tranquilidad, por favor. Y segundo, yo estoy muy quiero decir tranquila, que- hijo. no, que- y lo que estoy inquieta es porque ahora no cambia el régimen que tenemos, bueno, ¿sabes? hombre, pues mira, en eso estamos Eso de me acuerdo. gustaría En eso muchísimo, estamos de por acuerdo. eso firmo este manifiesto. Bien. Acabas de usar régimen. Bueno, Ahí está, por eso lo digo, para ser Ahora- correcta políticamente. ahora hablamos sobre el manifiesto, si te parece, pero dejadme que simplemente diga una cosa más. Entonces, claro, yo creo que de ese régimen del 78 hay una generación de dirigentes políticos y de intelectuales que ha sido genuinamente inmovilista, ¿no? Y genuinamente inmovilista, ¿qué quiere decir? Que
desde ese momento no ven ninguna otra meta que alcanzar y no se conforman con eso, sino que de hecho tratan de desacreditar a quienes nos atrevemos a decir que hay tareas pendientes. Es tan sencillo como eso. Yo tengo también, A ver. como Juan, muchísimo respeto por Soledad Gallego. De hecho, es la coordinadora del Consejo Editorial de Contexto y tengo su opinión presente día a día. Y hemos discutido mucho sobre este tema y hemos discutido mucho sobre la entrevista de Sánchez León que tú has citado y estamos intentando montar ese debate. conmigo cuando me entrevistasteis en vuestra Sí, revista. sí. Hablamos mucho en la Fuertemente. entrevista que te hicimos aquel día y yo lo que creo es que tenemos que abrir este debate y dialogar y hacerlo de una manera constructiva. Es decir, no tiene sentido, primero, que vosotros creáis que nosotros nos estamos identificando con el franquismo cuando hablamos del régimen del 78. Es que es absurdo. Es absurdo que yo os no me sintáis identifico. ofendidos por la expresión del régimen del 78. No. Nosotros nosotros hemos Quizás me participado expliqué bien. No, de la lo que mitad. quiero decir que a lo mejor tiene Leopoldo, yo no soy politólogo ni nada, pero a lo mejor tiene él Digamos razón, que el régimen que tiene otra definición, pero que a nosotros, como dice Cristina, A vosotros nos consideráis el suena régimen del franquismo, de pero otra manera. pero si lo Porque veis... se ha hecho para desacreditar. No, Sí, pero no es sí. verdad, no es verdad. Bueno, Bueno, es para definir un estado oye, de cosas. perdona, la palabra desacreditar es una palabra muy peligrosa. La ha usado Leopoldo y es muy peligrosa. Yo no la he porque, no, pero la ha usado Leopoldo y me apresuro a aclararla. Desacreditar a veces es decir lo contrario de lo que dice otro. Y eso es, digamos, estar en desacuerdo. Sí. Pero si tú dices desacreditar, al desacuerdo le estás dando un sentido peyorativo. A eso quería Bueno, yo... Déjame terminar el argumento. Termina el argumento, Miguel. Perdona, La cosa es, si incluso aunque tú consideres que régimen es una palabra despectiva, como puede ser el caso, que un científico social Régimen franquista. niega, régimen franquista con su apellido. Y régimen del 78, si quieres ver, digamos, elementos negativos en la palabra régimen al aplicarla al 78, los encontramos. Y yo creo que hay, y ahí está la clave del asunto, yo creo que vuestra generación debe hacer la autocrítica. Sobre Yo bastante tengo con haber cambiado el régimen como para hacerme ahora una y autocrítica. pensar, es Que decir, vengan otros a hacer la crítica. y pensar, en A vez mí de no, atacar yo no como tengo hace... ni Tú la autocrítica. Yo jamás llamaré a... Como le decían a Fidel, hazme la autocrítica. Yo creo que es el momento de hacer la autocrítica y sobre todo de que dialoguéis con la nueva generación, con la generación que se ha sentido taponada o que se ha sentido ninguneada por vuestra generación. Que he sido expulsada de todos lados. Que por supuesto que vosotros no habéis puedo. conseguido cosas fantásticas, habéis hecho cosas maravillosas, pero este régimen ha desembocado en una situación política y social insostenible, indefendible. Indefendible. ¿Por aquello o por ahora? Indefendible. Con un 30% de pobres, con los niños pasando hambre. ¿Pero con- es ahora o cuándo? con el panorama intelectual convertido en un páramo. Es decir, hay que hacer la revisión de este periodo y seguramente, el otro día lo decía Pérez Royo en la presentación de Contexto en Sevilla, tenemos que ver también qué trampas nos hicimos. Yo un joven... Un joven airado, un joven airado. Y también creo que tenemos, como decía Ah, Pérez porque no Royo, tiene el que esta revisión de estos 40 años a lo mejor hay que hacer también, no de 40 decía él, sino de 80, porque nos hicimos algunas trampas en la transición y yo creo que eso es totalmente admisible. Dejadme plantear, para ver si encontramos un poquito de rumbo. Yo creo que estáis todos de acuerdo, si os he entendido bien, que ha habido una vinculación entre la intelectualidad, el PSOE y el Grupo Prisa. Es decir, que era como de alguna manera lo que emergía, ¿no? De la democracia. No sé si tiene algo que ver Pues yo creo que más del grupo Prisa la bodeguilla. con la gente de la izquierda que luchaba en Por lo este que país, planteaba, ¿entiende? por lo que ha planteado Miguel de que la cultura del país cabía en el país, ¿no? decía Y Aramburu. Felipe González, a día de hoy, si no me equivoco, es miembro del Consejo Editorial todavía del Grupo Prisa, creo, ¿no? Entonces, bien, ¿no? No lo cuestiono, no lo cuestiono. Lo que quiero plantear es que, de alguna manera, Pues sí no que es sé qué verdad. hace, bueno, es que ahora le estoy- pega más como está el país que esté Felipe González. Perdonad, Incluso más lo, que antes. perdonad, Yo lo quiero. imaginaba que esto no era sobre el país. No, es sobre la intelectualidad. Pero me Estoy parece bien que sea sobre intentando. el país, porque sobre como el antes público. dijo Miguel, que ha bajado Estoy- mucho la influencia y veo que está, ¿Ves que estamos- está tan presente. Estoy intentando llegar a algún lado, ¿no? Vale. Es decir, decía que estoy recordando la bodeguilla de Felipe González, estoy recordando aquel manifiesto de los intelectuales apoyando el sí a la OTAN, ¿no? Que fue un punto de inflexión de la no lo intelectualidad firmé. en España. No lo firme. Cristina,
Que espérate, ya te doy la palabra. No, es que soy abajo firmante para que no Bueno, diga dónde pongo vale. la firma. Entonces, creo que hubo unos abajo firmantes del manifiesto de la OTAN, del que después se descabalgaría muy pronto, ¿no? Sánchez Ferlosio, con una crítica fuerte, ¿no? Yo creo que aquel manifiesto, de alguna manera, implicó, ¿no?, que una pérdida de cierto mordiente, ¿no? En México, os doy la palabra ahora mismo a todos, en México, como que todo lo que manda, y creo que es uno de los problemas que tiene México, es un derivado del PRI, o gente que hasta en el PRI ha tenido responsabilidades en el PRI. Tú has mencionado ahora, buena parte de los escritores que están trabajando en la hora provienen del país, contexto, provenís de un ERE del país. No, de un ERE no. Miguel no estuvo en un Yo no ERE. estuve Bueno, en el ERE. pues no estuviste Bueno, en el ERE, yo pero me sumé voluntariamente al ERE. te sumaste voluntariamente. Pero no fue- Bueno, pero es que digamos, conviene también, mira. Está muy bien, está ahora muy que bien. tú dices, no, lo del manifiesto de la OTAN. Porque es que luego esto... Pero termina y no, te voy a esto dar la se palabra. retuitea. No, Y es ahora que me- se Déjalo, retuitea. Y yo quiero que no se retuitee una mentira. venga. Porque ese manifiesto fue un manifiesto organizado por Javier Pradera y luego Javier Pradera fue cuestionado dentro de la redacción del periódico porque era el responsable de opinión y había capitaneado ese Vinculado. manifiesto y fue él mismo decidió dejar la jefatura de opinión del país porque ese manifiesto no era del país. Y el país fue el que le indicó a Pradera, el país, ¿La redacción Le- o el país? el país, le indicó a Pradera que esa no era manera de comportarse un jefe Porque de opinión del perdía un país. montón de- Años después, Pradera volvió al periódico, pero Pradera se fue del país durante un tiempo. Ese manifiesto jamás fue del país, que conste. Vale, entonces a la conclusión a la que yo quería llegar es que había de alguna manera la sensación de que quien no pertenecía a determinados espacios como que no estaba dentro, ¿no?, de lo que se pudiera considerar como intelectualidad, es decir, como que había editoriales del mainstream, editoriales marginales, había medios de comunicación principales y medios de comunicación marginales o no directamente había medios de comunicación, la posibilidad de entrar en las universidades si no pertenecías de alguna manera a las grandes corrientes de opinión de este país, eso te puedo asegurar que eso lo conozco Sería personalmente, después, no te lo digo en la yo, que Facultad de gracias a mi Ciencias madre Políticas y estoy en la Sociología, facultad. bueno, pues había como grandes corrientes y que no participaba, bueno, pues si quieres te cuento también mi historia particular y las dificultades. No, pero estás ahí. Ya, bueno, y las dificultades para estar ahí siendo número uno de mi promoción. Es decir, y, en fin, Cuéntalo, tendré historia para contar, cuéntalo. pero hoy no, pero hoy no. Es decir, lo que quiero plantearos es, y volvemos otra vez a la idea de la intelectualidad, estamos intentando preguntarnos por qué en un momento de crisis donde convendría que los intelectuales estuvieran en primera línea ayudando a rebajar incertidumbre, no parece que sea el caso. Y estamos intentando analizar y estamos Bueno, yo yéndonos creo al que proceso hay de la una- transición y ahí aparecen como grandes núcleos, y hemos mencionado el país, porque el país concentró, en la frase que ha dicho Miguel de Aranguren, a buena parte de la intelectualidad de este país, y por eso hemos regresado al país. Y la pregunta final es, claro, como ahora de repente hay un manifiesto de intelectuales donde hay gente muy referenciada también del diario El País o gente que tradicionalmente ha escrito en El País, el planteamiento era en qué medida podemos hacer una línea que acompaña a la intelectualidad de España que desemboca en ese manifiesto. Y quería solamente utilizar el manifiesto para preguntarnos la influencia de ese manifiesto vinculándolo a la influencia actual de los intelectuales. Era lo único que quería poner Ya, encima de la bueno, mesa. pero es que para haber llegado a esto tan facilito de ahora, hemos pasado por la palabra régimen, por lo que tal y por cual. Primero, yo me siento un poco mal porque yo no me considero una intelectual. Entonces eso a mí me coarta un poco. Yo me considero, lo he dicho, una profesional comprometida, en la cual he estado siempre a la contra. No he estado en el grupo de poder. Yo no he estado en el PSOE nunca, no me han invitado a la bodeguilla, me han echado del PC, es decir, que no me siento en la... No estoy en la universidad por pertenecer a ninguna corriente, sino porque mi madre se empeñó en que sus niñas estudiaran todas y con mucho sacrificio tuvimos las 4 chicas en la universidad y yo allí lo único que hice es comprometerme con la lucha y aprender. Y soy más una aprendiza que una intelectual. Y en segundo lugar, soy una persona que sí me creo comprometida con lo que ha pasado en mi país antes y lo que está pasando ahora. Y si firmo este documento, no lo hago por la intelectualidad llevada del PSOE o metida en el país, lo hago porque quiero que haya un gobierno de cambio. Y si está Ciudadanos, allá él, y si no está, que no esté. Que esté fundamentalmente el PSOE y Podemos. Déjame haceros otra pregunta para intentar. Planteaba hace un momento, Leopoldo, el hecho de que es verdad que esa intelectualidad de referencia
apenas tiene seguidores. Es decir, que una cosa que sí que hemos vivido en la universidad es que no hay escuelas, que se manifiesta en una cosa que yo siempre decía de broma a mis mayores: si seguís con esa actitud, no vamos a haceros el libro homenaje a los 65 años. Y de hecho, pues prácticamente ninguno, ¿no? Se han jubilado, se están jubilando todos los grandes catedráticos de las ciencias sociales, y son muy pocos, ¿no?, los que tienen ese libro homenaje, salvo que se los hagan prácticamente ellos a sí mismos, ¿no?, que es una cosa medio triste. Yo creo que hay más ¿Por qué no ha escuelas habido ahora que escuelas? ¿Por qué no ha habido escuelas? Es decir, ¿por qué? Bueno, Juan ¿por qué hablaba no? de que él no tuvo maestros. Yo no sé, ¿tú también consideras que no has tenido maestros? No, yo claro que he tenido Yo ma- he dicho que no he tenido maestro. Sí, de la generación. Yo no podía ir a la escuela. Bueno, no, que no tenías, que fuiste autodidacta, que no tuviste maestros nunca, dijiste. No, cuando era jovencito. No, Luego pero tuve maestros gloriosos como Emilio Lledó, como Domingo Pérez Minic, como Rafael Ascona. Pues yo cuando Es decir, Boneca, yo me tengo fijo unos en otra maestros gente, claro. de los que he bebido todo lo que sé. De los ¿Y has Pero hay dejado una cosa, escuela, Juan? ¿eh? ¿Tú dejas escuela? Yo no. Yo tengo una escuela. ¿Quién ¿Alguno? deja escuela? No, sí dejo ¿Cómo puede escuela. ser que hay espérate. intelectuales que han sido tan de Espérate. referencia Si dejo y no escuela, dejan escuela? Monedero. ¿Pero qué escuela quieres En mi dejar? barrio, Tienes que dejar tu ejemplo. la escuela donde yo fui de chico, le han puesto mi nombre, o sea que sí dejo escuela. Pero mira, Es con que yo no he respecto- pretendido dejar con escuela. respecto a esto de la Yo he querido dejar intelectualidad, testimonio. Cristina, con respecto no voy a decir que entienda que te echen de los sitios porque eres muy desobediente y no guardas Bueno, los es que yo turnos. estoy como en un debate, ¿y sabes? Es que tú te pareces... Espera, es que la tuerca es un poco diferente. La tuerca, No, mi como vida, vas si a ya las- he estado aquí, como ¿eh? como vas a es esas, nuestro nuevo Balbín. No, mi como vas a vida. esas tertulias donde Es que todo yo se iba interrumpe. no, yo empecé en la clave, ¿sabes? Empecé. Buen sitio. ¿Sabes cuánto tengo? 8 años de cotización, artista y torero. Ole. De las veces que he ido a la tele, un día que te cotizaban por un día. Para tener 8 años, date tienes cuenta cuando ahí, empecé. has estado Era en cuantos blanco y negro, era en blanco y negro. Y con ¿eh? dos rombos. Era en blanco y Leopoldo, No, yo querría decir varias cosas, pero solamente las voy a poder decir si no me interrumpís, ¿no? me callo. Entonces, Prometido. primero, creo que no es una exageración por mi parte decir que en este momento en España los deportistas tienen más influencia sobre la opinión pública que los intelectuales, ¿no? Entonces, yo creo que esto ya es una señal inequívoca de que algo raro pasa cuando, por ejemplo, ¿no?, vemos cómo en países como Francia o Alemania la opinión pública francesa y alemana sigue idolatrando a sus intelectuales en muchos sentidos y están en el centro de la discusión pública, etc. Esa es la primera cuestión, ¿no? Segunda cuestión, ¿no?, que yo creo que esto os tiene que gustar, porque no, es decir, no todo lo que ha pasado es culpa de ellos, ¿no? Es decir, que, claro, aquí, bueno, vemos cómo los deportistas tienen más influencia. Parece, cuando se habla de cultura en este país nuestro, ¿no? Oye, seguramente estaréis todos de acuerdo conmigo en que cuando se habla de cultura, en general parece que nos estamos refiriendo a los del cine, los de la música, a veces a los de la literatura, pero en general, cuando se habla de cultura, se habla muy poco del ensayo y del pensamiento puro y duro, ¿no? ¿Dónde está esa gente? ¿Están todos perdidos, no? Bueno, yo creo que en parte, en fin, se ha avanzado una explicación al respecto, ¿no? Que es que, bueno, los intelectuales de hoy ya no pueden desempeñar la misma función que desempeñaban en aquellas sociedades en las cuales ellos eran una luminaria de letrados en medio de sociedades agrarias, analfabetas e iletradas, que ese marco ha desaparecido, que los sacerdotes de las interpretaciones globales ya no están demandados, que la sociedad ya no necesita de grandes gurús que les reinterpreten el curso de la historia, que se han multiplicado las voces, que hay, en fin, más focos de atención. Todo esto es verdad, pero todo esto no explica, a mi juicio, que, bueno, pues en España los intelectuales tengan, a mi juicio, la poca influencia que tienen, ¿no? Mientras que en otras sociedades sí están teniendo esa influencia. Sí. sí, tenemos al otro lado del teléfono, por cierto, a Pablo Sánchez León. Pablo. Hola. ¿Cómo estás? Pablo Sánchez León, ¿Qué tal, investigador Juan Carlos? de la Universidad del País Vasco, y recientemente ha protagonizado una polémica que vamos a continuar entre contexto y público con el historiador Santos Juliá. Cuéntanos en qué ha consistido la polémica, Pablo. Bueno, yo no creo que haya sido una polémica con Santos Juliá. Eso es lo que él ha leído de un texto. Cada persona puede interpretar lo que quisiera o lo que quiera.
había preguntas en las que él salía como una persona destacada de un mundo que no es solamente el de los historiadores, sino que es el de los historiadores mediáticos, que son parte de los intelectuales que ejercen como formadores de opinión en España. Y el problema que tienen esas personas es que son muy representativas de toda una forma de hacer en la esfera pública por parte de expertos que han sido disparados, lanzados hacia la posición de formadores de opinión. Bueno, bien, a él parece que no le ha gustado lo que se ha dicho sobre él. Yo la verdad es que no creo que haya nada personal en el asunto. Ya me gustaría a mí que hubiera más personas hacia las que dirigir, pero él hace una función de representante muy grande y muy acumulativa con el paso del tiempo. Entonces es casi obligado dirigirte hacia una persona que representa a todo un mundo. Me ha sorprendido su respuesta y espero que sobre eso podáis discutir o se siga discutiendo, porque yo no puedo entender que un experto en poder, como es un historiador o un antropólogo o un sociólogo o un filósofo, no reconozca y parezca no conocer la dimensión de poder que tiene la actividad que realiza a escala pública, porque eso parece desdecir su propia condición de experto en poder. Bueno, pues lo que ha sucedido es que parece ser que en el periódico o la revista electrónica en la que se publicó esto, ha habido un debate interno que yo creo que es un debate muy sano, que se hace que se hace ante la situación en la que hay unas críticas a los intelectuales y que está reflejando esa crítica. Por un lado, si es admisible una crítica que pueda parecer un poco personal, de más, que pueda tener un tono que parece que es muy personalizado. No era mi pretensión. De hecho, Soledad Gallego Díaz escribió una interesante columna diciendo que esa entrevista debería haber sido editada, y si eso significa que yo hubiera podido revisarla con algún consejo por parte del consejo de redacción o del redactor de la revista, yo estoy convencido de que hubiera aceptado las sugerencias que me hubieran hecho, pero no se hizo, porque yo creo que el director de la revista, me puedo confundir, del medio, entendió que lo importante era el contenido de lo que se trataba ahí, las cuestiones de fondo, y no las cuestiones personales ni de forma, ¿no? Y eso es más o menos lo que te puedo resumir así de primeras. Yo he utilizado una expresión que le ha saltado su resorte canario a Juan Cruz, porque he utilizado la palabra censura. Es decir, estoy pensando, por ejemplo, en los posicionamientos de Santos Juliá y otros respecto de la memoria histórica, que se traducían en que determinados puntos de vista no podían entrar en determinados ámbitos, sean cursos de verano, sean cursos formales en diferentes lugares, y que de alguna manera se cuestionaba la memoria histórica como ideología, mientras que había una parte oficial que era lo que hacían los historiadores serios. Bueno, yo creo que yo he utilizado ese verbo, el sustantivo, en esa entrevista, pero yo entiendo, en España no tenemos una ley de censura, entonces nadie puede argumentar que eso es acusar a alguien de ser un censor, pues al estilo de la dictadura o otros tipos de escenarios de libertades, pero en cambio sí recojo tu idea, censor entre comillas, en el sentido de que quien tiene el poder de decidir qué cosas se publican o no, qué cosas en determinados medios, privados o públicos, en determinadas áreas de trabajo de la investigación histórica, allá donde él tiene la capacidad para decidir que algo entra o no entra. En efecto, lo que se espera es ese sano pluralismo por el cual es bienvenida justamente la postura que uno no comparte, porque es lo que permite a ese foro en el que uno representa la condición de experto, el que se vaya a poder discutir acerca de las diferencias en torno a la aproximación, por ejemplo, en este caso, del conocimiento del pasado. Santos Juliá sí ha sido expresamente una persona que ha escrito abundantemente argumentando que la memoria carece de relevancia cognoscitiva, cosa que, bueno, es completamente discutible. Entonces, lo que es pluralista, es decir, estoy dispuesto a discutirlo, y entonces en los foros donde yo tengo algún poder, porque lo tengo, aunque no tenga el poder nominal, el cargo de nada, sin embargo tengo capacidad de influencia evidente, estoy más que dispuesto a promocionar que se pueda discutir. Esto es lo que yo no he visto en mi gremio, desde luego no ha venido sucediendo en estos años. Al final ha sucedido que la memoria histórica la trabajan personas cada vez menos. Ahora ya hay historiadores, y ya historiadores, pues con su pedigrí de tales, pero ha costado de 10 o 15 años, ¿no?, que se pongan los historiadores a trabajar un tema que lo estaba trabajando gente de fuera de ese gremio, y eso no está bien. Una última pregunta, Pablo. Estábamos intentando discutir el papel de los intelectuales en momentos de crisis
parece, ¿no?, que ahora mismo España, igual que Europa, está en un momento de crisis, me atrevería a decir de cambio de contrato social, y la pregunta abierta es, ¿dónde están los intelectuales ahora mismo en España? Bueno, los intelectuales ahora mismo en España pues están en una posición todavía bastante marginal porque tenemos una cultura histórica de la modernidad que antepone la creatividad a la reflexión, y eso es un paradigma que no hemos ni siquiera reflexionado apenas. Y por otro lado, sin embargo, yo diría, y ni tan mal, porque yo creo que también es de recibo discutir sobre, una vez que los intelectuales recuperen terreno, también tiene que haber un rendimiento de cuentas. Yo lo que no estoy dispuesto es a que los intelectuales ocupen una posición creciente en el escenario actual, que sería más que bienvenido porque son necesarias las ideas por encima de todo, que ideas que implican poética, pero que también implican reflexión, y sin embargo hace falta que eso tenga un acompañamiento ciudadano, porque de lo contrario es que pues tenemos el escenario que estamos viviendo en las últimas semanas, con salidas de pata de banco de personajes que tienen una notoriedad pública grande por haber sido en su momento expertos en algo, han ido convirtiéndose en intelectuales, y lo que les falta es alguien que les pregunte, ¿y tú por qué ya no piensas lo mismo que pensabas hace 10 y 15 años de determinadas cosas y no lo has explicado nunca? Esto es un seguimiento por parte de la ciudadanía de la dinámica de los intelectuales. Necesitamos los intelectuales relacionados con su ciudadanía y no por encima de ella. Recuerdo una vez haberle planteado a Ludolfo Paraño exactamente esa pregunta. Ludolfo, ¿por qué no explicas tu evolución ideológica? Juan Cruz, te quiero hacer una pregunta urgente, rápida, que va a ser contestada con una brevedad inusitada. No, solamente como periodista que soy, ¿no? Una pequeña precisión. Los periódicos, incluido Contexto, tienen responsables y publican lo que ellos estiman oportuno para sus medios. El hecho de no publicar o pedir que se revise un texto no debe ser llamado censura, porque entonces los periódicos serían de chicle. Claro, los periódicos eligen... No lo ha llamado censura, eso. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Es que dice. tiene el que ejerce el poder de publicar, y eso lo ejercen los directores de los periódicos, igual que los secretarios generales de los partidos tienen su libertad para decidir, los catedráticos tienen la suya, y hoy, por ejemplo, tú estás aquí porque te ha invitado Monedero, no está otro. Claro. ¿Significa eso que él está censurando a otros? No, ¿verdad? Es que te ha llamado a ti. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que hablaba yo de otra cuestión diferente, y es que hay intelectuales que tienen una capacidad de influencia grande sobre determinados ámbitos, pero evidentemente yo además agradezco muchísimo a Contexto que haya decidido publicar una entrevista. Si el problema que era sobre mí o conmigo, el problema se generó cuando después parece ser que la entrevista no terminó de gustar al conjunto de los miembros de la redacción, lo cual también es una buena noticia, siempre que dé lugar a una discusión y a una solución, en el mejor sentido de la palabra, de qué hacer en situaciones en las que de una entrevista gusta una parte pero no otra, gustan algunos aspectos pero en cambio otros parece que rozan pues un poco formalmente no están afinados, ¿no? Al contrario, yo es que estoy muy de acuerdo con eso que acabas de decir. Bueno, Pablo, pues muchísimas gracias, buenas noches y adelante con este debate que falta hace. Vale, gracias a ti, Juan Carlos. Hasta pronto. Una cosa que sí que, y tenemos que ir terminando, es que se quejan los periodistas de que a menudo sus jefes les ponen los titulares y que determinadas noticias tienen dificultades para aparecer. Yo el otro día, en un debate en televisión, le decía a un miembro de un medio digital, le dije, cuando anunciáis querellas de la formación política Podemos, lo ponéis en portada. Cuando se archivan, no lo ponéis en portada. Me dijo, pues ya verás como sí. Ayer archivó el Tribunal Supremo la enésima querella contra Podemos y efectivamente no lo pusieron en ese medio en la portada. Y los titulares, que a veces lees titulares muy diferentes de lo que es el cuerpo, y es porque los redactores jefes, bueno, pues ponen el titular, cosa que está en los libros de estilo, ¿no? Por ejemplo, el del País sí que está el derecho, ¿no?, del redactor jefe de cambiar el titular de una noticia, ¿no? Pero lo de la censura no es la censura. Miguel lo tiene más fresco que yo. No es la censura del censor
no es la censura del censor franquista, sino que No, me claro. interesaba, porque tenemos que terminar, me interesaba de alguna manera la pluralidad de ideas, ¿no? La Tuerca se hizo un espacio porque invitábamos, ¿no?, a gente de todos los ámbitos, mientras que era mucho más complicado que las televisiones oficiales invitasen a que se escucharan determinados puntos de vista. Quería plantearos, porque es que nos hemos comido el tiempo, quería plantearos un problema de fondo, ¿no? Y si tiene que ver. Tengo la sensación de que la intelectualidad en España se ha vinculado mucho a los partidos políticos. Y cuando los partidos políticos se cartelizan, ¿no?, es decir, los partidos políticos se convierten en estructuras como muy alejadas de la ciudadanía, esa vinculación entre los partidos políticos y la intelectualidad quizá hace que los intelectuales también se alejen de la ciudadanía. No sé cómo lo veis. Bueno, yo creo que el problema básico que ha sucedido en estos años de crisis es que precisamente intelectuales como San Pedro, que era maravilloso, ¿no?, que era una voz que arrastraba a la gente, que la movía, que la hacía reaccionar. Perdona, Miguel, ¿os imagináis a Vázquez Montalbán o a Aranguren o a estos personajes en estas tertulias con esos periodistas pantuflos? No. Gritándoles. No. Yo fui ayudante de Vázquez Montalbán. Puedo contar cómo era. Sí, pero Juan, ¿os imagináis, no, en estas tertulias Es que- con No, estos es que tipos esas tertulias- gritando, esas estos tertulias no pantuflos? Esas tertulias son el intelectuales, fracaso del Cuando- periodismo. o como uno de los maestros que ha citado Juan Lledó sale y dice: hace falta decencia, estamos viviendo la indecencia. Bueno, eso es un intelectual. Llegó Pero a es- Wyoming y dio pero una es que- lección de pero es moralidad que- a todo el mundo. Es que muchos de estos intelectuales, ha pasado la crisis, ha venido la crisis, ha llegado la desigualdad brutal a este país y han mirado hacia otro lado. No han contado eso, no lo han explicado, no le han dedicado ni un segundo a explicar eso. Y ese es el gran problema de credibilidad que tienen en este momento. Ese es el grandísimo problema de credibilidad. Si tú, cuando está el país destrozado, no eres capaz de mirar más allá del cuello de tu camisa y no eres capaz de ponerte contra eso, contra esa política que ha generado eso, has perdido totalmente el crédito como intelectual, el crédito. Y ese es el gran problema que tenemos ahora. Y encima que de eso tenemos que respetar la construcción totémica e idealizada de una transición política intocable. O sea, tenemos que considerar vacas sagradas a gente que no ha sido capaz de explicar a los ciudadanos lo que ha pasado en este país. Vamos a escuchar a Felipe González una intervención. Del Tribunal de Orden Público de la dictadura de Franco era mucho más respetuoso de la legalidad que la justicia por encargo de Maduro y de Diosdado que se ha practicado en el enjuiciamiento de Leopoldo López. Reclamabais una mirada respetuosa con la brutalidad del franquismo. En cambio, yo es la segunda vez que le escucho, ¿no?, a Felipe González, que de alguna manera es la referencia de esa transición decente y exitosa, ¿no? Plantear ¿Y qué te que parece mal de lo que ha dicho? Franco asesinó a 150.000 personas que están todavía enterradas en No, él no habla de cunetas Franco, él y habla en del zanjas, top. ¿no? El top. Entonces, el Él top dice que el top era más respetuoso Dijo- con los detenidos que Diosdado y Maduro. Es la segunda Oye, es vez- una opinión que dice ese señor. Juan, la tuya es contraria, Juan, supongo. es la segunda pero vez- tiene el derecho a decirla, Juan. igual que tú, a decir lo Es contrario. la segunda vez porque también dijo que el régimen de Pinochet era más respetuoso con la ley que Venezuela. Quiero decir que, de alguna manera, en el papel que ha asumido Felipe Una González, opinión que como tiene... la que ustedes hacen. Sí, pero quiero decir, de acuerdo. escúchame Igual, la palabra. Yo no estoy de Sino acuerdo, que- pero no, yo sí estoy de acuerdo con Felipe. Si lo que Por lo quiero- que me llega de Venezuela, él si tiene lo- razón. Si lo que En quiero de plantear... Pinochet, Juan, no, en lo de Pinochet, hablo de por favor, lo que ha dicho ahora. seamos Lo que ha serios. dicho Pero ahora. seamos Ya, pero que serios. dijo lo de Pinochet en la misma dirección, es decir, que Sí, pero eso él ha no se lo asumido... escuché. Seamos serios. Juan, pero tú lo sabes que lo ha dicho. Él ha Un asumido... régimen criminal. Él ha asumido... lleno sí, de por eso quiero desaparecidos. deciros... Sí, pero por favor. espérate. Ay, por favor, ¿me Por dejáis favor. plantear la idea? Es decir, lo que quiero trasladaros es que en el Hombre. papel que ha asumido Felipe González, pues igual que tú antes planteabas Vargas Llosa y otros personajes, ¿no? Un papel de confrontación en América Latina con determinados regímenes también, no es peyorativo, en esa asunción, ya digo, de esa belicosidad contra algunos regímenes, de repente están de alguna manera banalizando la represión en Chile con Pinochet o en el franquismo. Y son personas de la talla de Felipe González, y a mí me da la sensación de que es una referencia también de este desmoronamiento, de eso que algunos hemos llamado la cultura de la transición, donde la intelectualidad, de alguna manera, empieza a hacer el ridículo. Es decir, Félix de Azúa llamando pescadera, ¿no?, como si fuera un insulto a Da Colau, otros Esto es una planteando... mezcla muy rara, Monedero.
porque él estaba hablando de Venezuela. ¿Por qué vienes ahora con Azúa y tal? ¿Qué está diciendo de Venezuela? ¿Tiene razón en lo que dice Venezuela o no? No, te lo pregunto. No, ¿cómo vas a comparar un No, régimen? no, yo no estoy comparando. Ay, Juan. Te estoy preguntando Es un régimen democrático. si lo que pasa en Venezuela te Pues no lo produce puedes- alguna crítica. Sí, muchísimas críticas cotidianas y constantes. Pues no las pero, escucho. Pues haces mal, porque eso es que no me lees. No, sí te leo. Eso es que no me te lees. leo Pues yo mucho, no te hasta leo. tus Que no me lees. poemas los leo. Pero fíjate que lo que te quiero trasladar es que sí, en esta Me caricatura, empeño en criticar a Venezuela, critiquemos lo que tenemos en esta cerca caricatura, también, en esta caricatura tengo la sensación de que el otro día le preguntaba a un periodista que hablaba mucho de Venezuela si sabía cómo se llamaba el presidente de Portugal y lo desconocía. Y Portugal lo tenemos al lado. Y no parece muy sensato que la gente sepa todo de Suena como el Venezuela. método Ollendorf, ¿no? Que la gente sepa todo de Venezuela y no sepamos cómo se llama el presidente de Portugal. Bueno, pero que tenemos que irnos. Que lo único que me quería meter para una cosa que sé, A ver. que es el Tribunal de Orden Público, quiero decir, porque se creó en el 64 y yo desde el 66 soy la que más he defendido en el Tribunal de Orden Público. Si acaso nos merecimos el respeto, es por la lucha que mantuvimos y que mantenía fuera contra ese tribunal. El top Y fue el que condenó a muerte a Puig Antich. No, el top no, porque a Puig Antich lo metió un consejo de guerra. Los únicos que han condenado a muerte, en general, excepto en algunos casos comunes, han sido consejos de ¿Y guerra. no pasó antes por el top? No, bueno, pasaría a lo mejor con otra acción. No pasó por el top porque el top se quitó precisamente después del asesinato de Julián Grimau, se quitó ya la jurisdicción militar para la mayoría de los casos políticos y se crea en el 64 el Tribunal de Orden Grimau Público. sí fue el top, o tampoco. No, fue un consejo de guerra. Un El consejo de top guerra no ha también. condenado a muerte, ni a los del FRAP, que hubieran ido, pero como eran bandas terroristas, iban por otra legislación a consejos de guerra. Y en el top había más respeto al procedimiento porque lo exigíamos, porque cuando quisieron meterse con un abogado, nos plantamos y le hicimos una huelga y no fuimos a nadie a juicio en 2 meses, que no, me tocó 8 meses de suspensión. ¿En qué año? Por los juicios que me tocaron. Pues esto fue en el 60 y en el 70 y tantos. Es decir, el TOC desaparece en el año 76. Y desde el 64, que se crea el 76, no condenó a muerte porque no era el que llevaba porque no podía. eso. Claro, lo que condenó a muerte fueron los tribunales militares. Tenemos que marcharnos. Os pediría en 30 segundos conclusiones respecto de lo que nos convocaba. Es decir, Pues yo no sé lo que era que me convocaba. podemos reinventar la democracia. ¿Con qué tipo de intelectualidad? Empezamos contigo, Miguel. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es un profundo ejercicio de autocrítica, de crítica, de diálogo y construir a partir de ahí una nueva realidad intelectual, cultural, intentar sacar a este país de esta situación todos juntos y sobre todo dialogando y admitiendo los errores. Y no pasa nada por admitir los errores. Los errores se cometen, están ahí, además en este caso están por escrito, es decir, no hay manera de evitarlos, están ahí. Bueno, yo creo que es tiempo de asumirlo y de salir de la Torre de Marfil y de dialogar con las generaciones que se han sentido vilipendiadas o taponadas, ¿no? Y no creo que haya nada. Me acuerdo que se construyó la Asociación en Defensa de la Transición. ¿Recordáis, no? Estaba ahí Peces Barro y otros. Juan. Mira, yo supongo que él habla de los errores mutuos. Quiero destacar tu papel, porque como redactor jefe, porque aquí, igual que pasa con los redactores jefes que cambian los títulos, aquí alguien te cambió el título. Veníamos a hablar, entre otras cosas, del papel durante la transición y los pactos. Pero nos vemos como hacen los redactores jefes. No, así no me gusta, de otra manera. Pero yo quisiera aprovechar estos 30 segundos para decir que este verano leí un libro que yo no había leído y que me pareció escalofriante, que son las cartas entre Joseph Roth y Stefan Zweig. Sobre el momento, las cartas, sobre todas las de Roth, son sobre el momento que está subiendo el nacionalismo en Europa. Stefan Zweig no se daba por enterado. Luego, Stefan Zweig fue una víctima de lo que le avisaba el borracho Roth. Y luego he leído, ahora recientemente, un libro que yo quiero recomendar a tus televidentes, que es el Dioses Útiles, que acaba de salir, de José Álvarez Junco, que es también previniendo de del nacionalismo como manera de impedir un desarrollo, digamos, colectivo de una comunidad europea como la española. Una frase de Gibbon.
Cristina. Pues yo la verdad que quería que veníamos a hablar de otra cosa, que yo no me he sentido... Nos ha cambiado. No, es que yo no venía ni a hablar de la intelectualidad, porque si no, no hubiera venido. Yo no me siento aquí. Yo venía porque he firmado un documento que Claro, es yo parte quería- de mi posición política, no de mi intelectualidad. Mi posición política es que me quiero quitar estos 4 años de mierda. A lo mejor ha habido otros 8 que también me los he querido quitar y los hemos ido quitando. Pero estos me los quiero quitar como sea. Y quiero quitármelo a la izquierda. Y he firmado no porque vaya Ciudadano o no, porque si quiere venir, que venga, pero que vengan los que tienen que venir a hacer un cambio. Pero, Y como Cristina, eso me sí, estoy eso estaba en la jugando discusión, mucho... pero la idea es que Pedro Sánchez dice que o es Bueno, con Ciudadanos yo o que no se es. lo digo a Pedro Sánchez y a todos. Y ya te digo que a lo mejor queda muy mal visto, porque yo siempre he votado, he construido la democracia y me ha costado tanto poder votar que voto, que en esta me entran ganas, como no haya pacto, de mandarlos a tomar por saco en un voto nulo, pero activo. Y te lo digo, y he firmado para eso, como he firmado todos los documentos de mi vida, para cambiar las situaciones que no me han gustado. Ni en la democracia, ni en la transición, ni en lo que quiera. Siempre he protestado, y en esto protesto. ¿Y señalas algún tipo de responsabilidad en este? No, a los que están esta falta de implicados, diálogo? a los que están implicados en la posibilidad de hacer el cambio, les pongo a los dos. A uno porque se ha cabreado porque el otro porque se lleva con Ciudadanos que parece que ya son el pegamento glue que no se despega, y entonces yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Pero sí estoy de acuerdo que se haga un pacto por la izquierda, que si Ciudadanos admite cosas de ahí, vale, pero no podemos admitir... Bueno, yo creo que hay... Pero es que a Sánchez no le dejaron negociar con Podemos el PSOE, el Bueno, Comité pues- Federal, Cristina. bueno, pues que me da Si igual, es que yo- es la realidad. Si eso dice que no le pacta, yo te digo que muchas culpas le echamos siempre a la alta esfera, pero a mí me gustan los que están ahí delante hoy ostentando la Un responsabilidad. líder debería ser capaz de Por tomar eso, esa yo iniciativa. no me meto en el PSOE porque no Yo está creo que lo que nunca. hay es una crisis de liderazgo brutal Sí. en este país. Sí, pero no. Que a algo lo tiene mejor- que ver con los intelectuales. Bueno, Leopoldo, tus 30 segundos falsos. De fama. en primer lugar, no estoy de acuerdo con Felipe. Yo creo que el Tribunal de Orden Público es una de las herramientas judiciales de la represión del movimiento popular durante la dictadura. Creo que compararlo con la situación de Leopoldo López, que es una situación que yo censuro públicamente, lo digo para que me quede absoluta claridad al respecto, pero comparar las dos situaciones es banalizar la represión franquista, que es una de las represiones más sanguinarias que se ha vivido en el mundo 40 años contemporáneo. de fascismo. Bien, eso dicho por un lado. Segundo, cuando hemos visto el final del ciclo institucional y el final del ciclo económico coincidir en esta crisis económica y política que está viviendo la sociedad española, lo que se puede constatar es que mientras las instituciones no tutelan adecuadamente los derechos de sus ciudadanos y mientras el terrorismo financiero está jugando al sucio juego de estafar a los pobres, los intelectuales se han puesto de perfil. Estoy completamente de acuerdo con Miguel cuando ha dicho que no habían tenido la firmeza suficiente durante estos últimos años, y creo que eso es un indicador del proceso del que venimos. Un proceso en el que los intelectuales, probablemente por la razón que tú has citado, que muchos de ellos están muy pegados, incluso como independientes, a los guiones de los partidos con los que están alineados, etcétera, se han pegado a un relato que les ha mantenido de forma, yo creo que cuasi obsesiva, pendientes de su propia agenda, y en cambio no han sido capaces de sintonizar con la agenda de la población y de la ciudadanía. Eso se demuestra, a mi juicio, en la patente, no solo falta de independencia, sino también en la patente falta de pluralidad que vivimos en el mundo actual de la cultura y del pensamiento. Es decir, una patente falta de pluralidad que ha hecho, entre otras cosas, que los medios de agitación más importantes en este momento se encuentren, no lo olvidemos, en la derecha, y que en el terreno de la izquierda, después de la crisis del teórico-práctica del marxismo occidental, de la crisis del marxismo como ideología y la crisis del marxismo como práctica política en la Europa oriental, etcétera, ha llevado a los intelectuales, bueno, pues a establecer una especie de hoja de ruta en la que hay determinados asuntos que simplemente no tienen cabida. Mira, el libro de Álvarez Junco, yo estoy de acuerdo en que Álvarez Junco es un tipo muy interesante y a mí me gusta leerle, pero ¿alguno de vosotros me puede explicar
No hay ningún intelectual español que hable castellano que pueda salir en el programa del 24 horas de Televisión Española defendiendo el carácter plurinacional de los territorios y los pueblos que están sometidos al gobierno del Estado español. ¿No hay ninguno? No sé. Esa es mi pregunta. Pero habla con Gracias. La televisión española. Habla aquí. Gracias, televisiones, 24 horas es televisión española, que en teoría es de todos los españoles. Los tiempos en que invitaba a los intelectuales a la bodeguilla, Felipe González dijo aquello de que daba igual el color del gato, fuera blanco o negro, lo importante era que cazara ratones. Y yo creo que en esa lógica los intelectuales, que por definición tienen que ser desobedientes, perdieron su carácter. En fin, ¿Hay otros mucho por hablar, mucho por discutir, y por fortuna, para el pasmo de Cristina, este es un buen espacio, porque como ustedes saben, La Tuerca es, me temo que la única tertulia sin miedo y con memoria. Hasta la próxima.